pequeño comentario puede servir para que vayamos familiarizándonos con lo que cada texto bíblico nos ofrece. El padre Luis Toro tiene el don maravilloso del Señor de que se aprendió miles de textos bíblicos, miles de citas bíblicas, y él mismo lo reconoce, pues es un don que el Espíritu Santo le concedió. Para nosotros más normalitos, que no tenemos ese don del Espíritu Santo todavía, implementar algunas técnicas que nos sirvan para ir aprendiendo algunas citas bíblicas de las cuales nosotros nos podamos beneficiar, sobre las que nos podamos apoyar para cuando tengamos que enseñar la verdad de nuestra fe a un hermanito o hermanita que está confundido ya en el interior de una secta o todavía inclusive en nuestra iglesia. Es muy importante y muy útil. En la primera catequesis habíamos ofrecido entonces una introducción supremamente sencilla, pero muy importante también en torno a unos elementos que nos sirve tener en cuenta antes de adentrarnos a estudiar, a meditar nuestra fe a través de las Sagradas Escrituras. Decíamos que hay que velar, hay que estar muy atentos en la traducción de la Biblia que utilizamos, porque decíamos toda traducción es una traición, de alguna manera se traiciona de alguna forma el sentido original con el que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, y por eso asegurarnos de tener una buena traducción de la Biblia, una buena versión de la Biblia, es igualmente muy importante. Puse solamente como referencia para ustedes algunos títulos de las Biblias, tanto buenas como malas, como pésimas, que pueden encontrar en el mercado, para que ustedes mismos lo tengan en cuenta. Ya los pueden buscar entonces ustedes allí en la guía, y pueden inclusive compartir esa información con otros hermanos y hermanas que no estén aquí, para que sepamos siempre qué Biblia es la que podemos conseguir. Decíamos que hay que ubicar siempre el pasaje bíblico, el versículo que vamos a utilizar para profundizar en nuestra fe, en el contexto literario o literal en el que fue escrito. Y para eso nos vamos tanto a los versículos de antes como a los versículos de después. Y poníamos como ejemplo aquellos casos en los que los hermanitos protestantes se centran solo en la pequeña expresión del versículo, o si mucho en el versículo que les interesa, pero lamentablemente no lo ubican en el contexto, y es por eso que se confunden ellos y enseñan esa confusión después a otros. Decíamos, y prácticamente terminábamos aquí en esta idea, que la Sagrada Escritura no se puede interpretar de forma personal o de forma privada, y no lo dice la Iglesia, lo enseña la misma Santa Biblia, cuando San Pedro se tomó el tiempo para enseñárnoslo 2 veces en las cartas que él escribió. Y teníamos entonces allí las citas de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del capítulo del 1 al 19, al capítulo 2, versículo 3. Toda esa gran sección entonces que nos permite no solamente encontrar el mandato de nuestro primer Papa, San Pedro, en torno a cómo se interpretan las Sagradas Escrituras, sino también las consecuencias que el mismo San Pedro ofrece de quienes no hacen caso de ese mandato y que simplemente de forma torcida interpretan las Escrituras para su propia perdición. Ojo, que es muy serio. No solamente se está perdiendo la verdad, sino que se está poniendo en riesgo el que nos podamos salvar. Quien interpreta las Escrituras torcidamente, dice San Pedro, lo hace para su propia perdición. Y en cada secta dicen lo contrario. Cuando están evangelizando, entre comillas, lo que dicen es que tienes que estar en su grupito para poder salvarte. Y con eso están engañando de tal forma a la persona
que la llevan a creer de verdad que está en la luz y que está en la verdad y que ahora sí conoció a Jesús. Cuando San Pedro dice, la misma Biblia de ellos dice que quienes lo hacen es para su propia perdición. Se creen salvados, afirman que en su grupo hay salvación, y lo que dice San Pedro, lo que dice su Biblia es lo contrario. Se están perdiendo, no se están salvando, no son salvados, son perdidos, porque la perdición de ellos es inminente si siguen entonces enseñando esas mentiras, esos errores, esa confusión. Asimismo, entonces, como es importante interpretar, leer, meditar, estudiar, entender, aplicar las Sagradas Escrituras como iglesia y dentro de la iglesia, cuando nos referimos a la interpretación, es necesario entonces hacerlo obedeciendo a quien el Señor mismo ha dejado como intérprete de las Sagradas Escrituras, que es la iglesia. Imagínense ustedes que la Carta Constitucional, la Constitución Política de un país, se dejara a la libre interpretación de todos los ciudadanos. ¿En qué se convertiría el país? En un caos. Imagínense que el Código Penal se dejara a la libre interpretación de cada abogado y que cada uno pudiera a su manera interpretar el Código Penal, o que cada juez tuviera la posibilidad de interpretar las leyes a su propio parecer. ¿En qué se convertiría la justicia? En un caos también. Imagínense que las señales de tránsito las interpretara cada uno como le diera la gana, y que donde está la luz roja, por ejemplo, dijera uno, yo creo que esa luz roja es para que yo siga y avanzar. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos accidentes, cierto? Si en cosas tan humanas, si en cosas tan concretas y tan del diario vivir, como la Constitución Política, el Código Penal, las leyes de tránsito, no se deja eso a la interpretación personal y privada de cada uno, sino que hay mecanismos para que a través de la correcta interpretación se asegure que eso funcione y sirva para el bien común. ¿Cuánto más la palabra de Dios? ¿Cierto? Dios no fue tan irresponsable que nos dio la revelación de su santa palabra y nos dijo, ahí se las entrego, defiéndanse como pueden. No, porque Dios es amor, Dios es la suma sabiduría, Dios es la máxima luz, la verdad misma que no puede engañarse ni engañarnos. Por eso es en la iglesia donde la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras es donde tiene lugar. Fuera de la iglesia, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, no se puede interpretar correctamente. Martín Lutero cometió, dentro de los muchísimos errores que hizo, cometió el gran error de decir que era el Espíritu Santo el que a cada persona le inspiraba cómo tenía que interpretar las Sagradas Escrituras. Y después de que él lo afirmó, un discípulo suyo, que era Juan Calvino, no estuvo de acuerdo con las enseñanzas de Lutero, que supuestamente venían del Espíritu Santo, y empezó a enseñar cosas diferentes. Y después de Juan Calvino, el que inmediatamente lo siguió fue Zwinglio, que tampoco estuvo de acuerdo ni con lo que Martín Lutero, ni con lo que Juan Calvino enseñaba, y él mismo empezó a enseñar otra cosa, porque decía que estaba también inspirado por el Espíritu Santo. Martín Lutero, para poner un ejemplo, Martín Lutero enseñaba en torno a la fe, por ejemplo, que la fe, la sola fe, nos salva. Juan Calvino no estuvo de acuerdo con esa afirmación y lo que dijo fue, es la fe a través de la gracia. Y después Zwinglio dice, ni es la fe, ni es la gracia que expresa esa fe, sino que ya Dios tiene predestinados a los que se van a salvar y a los que se van a condenar. Tres enseñanzas diferentes en torno al tema de la salvación
y en torno al tema de la fe completamente diferentes, completamente opuestas. ¿Será que el Espíritu Santo inspiró tres verdades diferentes sobre el mismo tema? No. ¿Será que cuando yo sumo 2 más 2 puede ser un resultado diferente de 4? No, ¿cierto que no? Ni en Estados Unidos, ni en la China, ni en Arabia, no. Ni escribiendo en números romanos o en números arábigos, no. 2 más 2 siempre va a ser 4. Entonces hay una sola verdad. El Espíritu Santo no puede contradecirse. El Espíritu Santo no puede engañarnos porque es el Espíritu de la verdad plena, no de la verdad recortada o de la media verdad, porque decíamos toda media verdad es también una media mentira. Cuando nosotros decimos verdades a medias, estamos diciendo mentiras a medias. El Espíritu Santo no hace eso. En este momento ya se perdió el cálculo de cuántas sectas hay, cada una de ellas afirmando tener la verdad, cada una de ellas afirmando estar inspirada por el Espíritu Santo, pero cada una de ellas enseñando verdades diferentes. ¿Será que el Espíritu Santo no sabe qué enseñar? ¿Será que se confundió el Espíritu Santo? ¿Se le fueron las chivas? No, es porque cada uno de estos pastores mentirosos, fundadores de sus propias iglesias, para su propio enriquecimiento económico, para su propio beneficio personal, afirma tener la verdad, interpreta a su manera las Sagradas Escrituras y genera entonces todo este caos y toda esta división. ¿Cómo sabemos que la iglesia es entonces la garante de la verdad? Es decir, la que nos ofrece la garantía de que lo que se enseña aquí como iglesia católica es la verdad. Nos vamos a la Biblia y en la Biblia encontramos que la enseñanza del Espíritu Santo en la Biblia no es que la Biblia es el fundamento de la verdad, porque cada pastor, cada protestante, cada uno de los que va a tocar la puerta a los católicos confundidos para engañarlos, va con la Biblia. Los brujos, cuando van allá, los que quieren hacerse una limpia o un amarre o que quieren liberarse de un maleficio, lo primero que encuentran en el consultorio del brujo es la Biblia. Grupos como los LGBTI y todas esas otras letras que le pusieron al grupo pues, que reúne a los homosexuales, aún grupos de racistas como el Ku Klux Klan utilizan también la Biblia para afirmar, en el caso de los homosexuales, que está permitido ser homosexual porque Jesús dijo: ámense los unos a los otros, y ellos se aman. Son homosexuales o son lesbianas, pero se aman y se basan en la Biblia. Grupos de racistas como el Ku Klux Klan dice que Dios habla de un pueblo especial y que es el único pueblo que tiene la bendición de Dios y que todos los otros pueblos no merecen existir, y se basan también en la Biblia. Entonces la Biblia misma nos dice que la columna y el fundamento de la verdad no es la Biblia, porque en manos de cualquier payaso la Biblia se convierte en una cosa muy diferente de lo que el Espíritu Santo quería cuando la inspiró. Es por eso que la Biblia misma nos enseña cuál es la columna y el fundamento, o cuál es la base y el sostén de la verdad. ¿Quién nos hace el favor de leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Este pasaje no le gusta a los protestantes porque les quita la máscara y porque les muestra lo mentirosos que son cuando dicen que la Biblia es el fundamento de la verdad. Falso, totalmente falso. Tener la Biblia
no garantiza que la persona esté enseñando la verdad, sino lo hace en la iglesia y como iglesia. ¿Quién nos hace el favor de leerla? Berta. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Muchas gracias, Berta. Nos está diciendo allí San Pablo que no es la Biblia, es la iglesia. Y no cualquier iglesia, porque el pastorcito mentiroso dirá, está hablando de mi iglesia. No, dice Pablo que es la iglesia, pero la iglesia que es la casa de Dios vivo, no la casa del pastor vivaracho, vivandón, que se quiere beneficiar de los diezmos. Es la casa del Dios vivo. Y dice entonces pilar y base de la verdad, o columna y fundamento de la verdad. ¿Cómo es posible que la iglesia sea columna y fundamento de la verdad? Jesús mismo nos lo aclara cuando nos dice en Juan capítulo 14 versículo 6, ¿quién es Él? Se está Jesús definiendo a sí mismo y dice Jesús, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. ¿Cuántas verdades hay? Una sola. ¿Quién es esa verdad? Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia que sostiene la verdad, es decir, la iglesia en la que la verdad, que es Cristo, está presente. No es la opinión, ni es el parecer de muchos, no es el consenso, no es la democracia, es la verdad. Y Jesús es la verdad. Y por eso la iglesia suya es columna y base de la verdad. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué la iglesia es columna y fundamento de la verdad? ¿Por qué la iglesia es base y pilar de la verdad? Porque contiene a Cristo. Porque tiene en su interior desde hace 2000 años a Cristo, que es la verdad. ¿Sí me captan? Bueno, y vamos a mirar ahorita Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, para que miremos allí cómo es posible que esa iglesia por 2000 años se haya mantenido inalterada en la verdad, es decir, que no haya cambiado o alterado la verdad, sino que la ha enseñado tal cual, intacta, ya por 2000 años. Juan 16, del 12 al 15. ¿Qué fue lo que le dio Jesús a su iglesia? Para que enseñara siempre la verdad y para que no se quedara con verdades a medias, como en el caso de todas las sectas, sino que se quedara siempre unida a la verdad. ¿Quién nos hace el favor de leer Juan del 16 del 12 al 15? Adelante, Vitalia, gracias. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, y guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y lo explicará a vosotros. Muchas gracias, ermitaño. Allí vemos entonces que es la Santísima Trinidad la que sustenta a la iglesia en la verdad, porque Jesús, que es el Hijo de Dios, ha prometido enviar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad completa, de la verdad plena, no de la verdad a pedacitos, no de la verdad manipulada, el Espíritu de la verdad plena. Y el mismo Jesús, en ese pasaje tan hermoso,
está incluyendo al Padre, porque todo comienza en la voluntad salvadora de Dios Padre. Es en la voluntad salvadora de Dios Padre que se hace posible la encarnación. Es en la voluntad salvadora de Dios Padre que se hace posible la fundación de la Iglesia de Jesús por parte de Cristo mismo. Es por la voluntad salvadora de Dios Padre, que se nos comunica como Iglesia el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad plena. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Vamos entonces a pasar a otra parte que, por más que es introductoria todavía, es muy importante, y es la razón por la que nosotros estamos aquí, la razón por la que nos queremos formar, la razón por la que queremos después irnos de puerta a puerta, de casa por casa, a visitar a estos hermanitos nuestros que ya se nos fueron para las sectas, para los changarritos, y que están con un odio inmenso en contra de la Eucaristía, en contra de la Virgen María, en contra del Papa, en general, en contra de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Jesús. Y para eso vamos a leer entonces en la primera carta de San Pedro, el capítulo 3, de los versículos 15 al 16. ¿Qué nos está diciendo San Pedro en esa carta que escribió, que tenemos nosotros que hacer frente a los demás? ¿Qué tenemos que darle a los demás? Tenemos que darle razón de qué, nos va a decir San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. ¿Quién nos hace el favor de leer? Charino. Al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestro interior, siempre dispuesto a dar respuesta a quien os pida razón de vuestra esperanza, pero hacedlo con dulzura y respeto, mantener una buena conciencia, para que aquellos mismos que os echen en que vuestra buena conducta de creyentes. Gracias, Charino. Y entonces nos está diciendo nuestro primer Papa, el pastor que fue designado por Cristo para su iglesia, para la iglesia de Jesús, que estamos llamados a dar respuestas, a dar razón de nuestra esperanza. No, como dice el Padre Mistoro, y tiene toda la razón, no estamos nosotros como apologetas, como defensores de nuestra fe, para pelear con los hermanos protestantes, o para llenarnos de odio contra ellos, como ellos están llenos de odio contra nosotros. Proclamamos la verdad, enseñamos la verdad, transmitimos la verdad con claridad, pero también con caridad, con compasión, como lo leíamos allí en la carta de San Pedro, en la que nos invita, nos manda, nos extiende él mismo la misión de la iglesia, a que demos razón de nuestra esperanza a todas las personas. También encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles a un hombre que estaba también muy versado, muy preparado en las Sagradas Escrituras, y que tenía la posibilidad entonces, desde las Escrituras mismas, de defender la fe y de demostrar la fe cristiana desde las mismas Sagradas Escrituras que existían hasta el momento, que era la versión de la Biblia hebrea en griego, la Septuaginta. Para cuando Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos está mostrando esta afirmación, no estaba completa todavía nuestra Biblia cristiana, católica, que como sabemos se terminó de elaborar por la Iglesia Católica, animada por el Espíritu Santo, en el año 382, bajo la autoridad del Papa San Damaso I, ¿cierto? El sucesor legítimo de San Pedro. Entonces, para cuando nos está diciendo San Lucas esto acerca de este personaje del que vamos a escuchar ahorita, estaba la versión griega de la Biblia hebrea,
la Septuaginta, que tenía ¿cuántos libros? 46, ¿cierto? No 39 como enseñan los pastores mentirosos. Vamos a leer entonces allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 27 al 28. ¿Quién nos hace el favor? Mani. Decidió pasar a Acaya, y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibieran bien. Una vez llegado, con ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía rigurosamente un público a los judíos, demostrando con escritura que Jesús es el Mesías. Gracias, hermano. Ese personaje del que hablan allí es Apolo, y Apolo, basándose en las Sagradas Escrituras, como lo queremos hacer nosotros y como lo podemos hacer también nosotros, vamos a defender la fe, nuestra fe cristiana, basándonos en las mismas Escrituras. Y finalmente nos está diciendo San Pablo cómo hay una razón, una finalidad, una meta, una esperanza a la hora de nosotros tratar de sacar a nuestros hermanos protestantes de la confusión en la que están y traerlos de vuelta al único rebaño de Jesús. Y eso nos lo dice la carta que le escribió a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos del 22 al 26. Y es claro entonces que, como dice el padre Luis Toro, como dice el padre Juan Rivas, como dice el padre Flaviano Matuli, que son también apologetas, nosotros no tenemos la menor intención de pelear con los hermanos protestantes o simplemente de mandarlos al infierno como ellos lo hacen con nosotros, sino que tenemos una finalidad completamente opuesta, totalmente contraria a esa. ¿Quién nos lee, por favor, el pasaje que acabamos de mencionar de segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos del 22 al 26? Lupe. Vas a necesitar acercarte aquí, mujer de Jerusalén. De acá, para que se escuche en el video que lo van a publicar después en las redes sociales. Huye de las pasiones juveniles y corre al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad y de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Sabes muy bien que engendran altercados, y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar, sufrido, que sepa corregir con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose así de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Pasaje hermosísimo este de San Pablo, que nos dice en primer lugar que no tenemos que entrar en discusiones vacías y estúpidas que no conducen a nada. Cuando nos encontremos con hermanitos protestantes o con católicos confundidos y queramos enseñarles la verdad, pero no la acepten, la peor estrategia que podemos utilizar es pelear, discutir, enojarnos, levantar la voz, gritarles, insultarlos. Es la peor estrategia. En cambio nos está mandando San Pablo a que nosotros lo hagamos con amor, a que tengamos siempre paciencia, comprensión, a que lo hagamos muy bien, porque nos dice San Pablo que somos siervos del Señor. Imagínense qué tarea tan hermosa la que nos está encomendando el Señor, ser sus siervos. Y lo que queremos entonces es enseñar la verdad, para que al enseñarla, estas personas que creen que están salvadas, que creen que están en la verdad, que creen que están en la iglesia de Jesús, pero que en realidad están atrapados en los lazos ¿de quién? Del demonio, de quien el pastor es un ministro suyo, un instrumento suyo,
puedan ser liberados. Imagínense, los pastores no saben que están convirtiéndose ellos mismos en lazos del demonio, que atrapan a estas almas sencillas, lamentablemente ignorantes, y los mantienen entonces oprimidos, los mantienen esclavizados. Por eso va a ser muy importante que perseveremos en este ministerio tan hermoso y tan importante que apenas está empezando, para que a todos esos familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo o de estudio, los vayamos nosotros liberando por la gracia del Señor a través de la enseñanza de la verdad. Vamos ahora sí entonces a adentrarnos al tema primero que nos ocupa en esta catequesis de nuestro ministerio de apologética, y va a ser el tema acerca de la iglesia, el tema de la iglesia. En algunas catequesis de las que damos aquí los sábados antes de la misa, he dicho en algunas ocasiones que Jesús no se inventó nada. Jesús lo que hizo, como las mismas escrituras nos lo enseñan, fue darle cumplimiento a lo que las escrituras ya decían acerca del plan de Dios. Desde toda la eternidad, Dios ya se había formado un plan que incluía enviar a su Hijo Jesús para ofrecernos la salvación, un plan que incluía dejar su iglesia conformada en el mundo por toda la historia misma de la humanidad, para que en esa iglesia Jesús siguiera haciéndose presente. Como Jesús no tuvo que inventarse nada, porque ya todo estaba escrito en el plan de Dios para él mismo como su Hijo y para todos nosotros como integrantes de la iglesia que más adelante Jesús iba a fundar. Es por eso que en el Antiguo Testamento, que como sabemos todos es la primera parte de las Sagradas Escrituras, lo que Jesús iba a hacer ya estaba anunciado, ya estaba profetizado. Y es por eso que cuando hablamos de la iglesia tenemos que referirnos en primer lugar al Antiguo Testamento. Y nos tenemos que referir en primer lugar al Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento encontramos la primera gran respuesta a una primera gran mentira de los hermanos protestantes cuando dicen que Jesús no fundó una iglesia, que la iglesia es espiritual, que la iglesia es invisible, que Jesús no fundó una iglesia, sino que lo que quiere es que en el corazón tengamos todos la fe cristiana, y no importa dónde la tengamos, no importa cómo vivamos, ese ser cristianos, porque Jesús no fundó una iglesia. Y la mentira grande, que para muchos es una confusión inmensa, se puede responder ya desde el Antiguo Testamento. Cuando miramos en el Antiguo Testamento que en medio de todos los pueblos de la tierra, Dios escogió un pueblo. Y ese pueblo tiene una historia, ese pueblo tiene una identidad, ese pueblo se distingue por su vida misma, por su religión, por su culto, por su adoración a Dios, de todos los otros pueblos de la tierra. En el Antiguo Testamento, Yahvé quiso escogerse un pueblo como un anuncio, como una profecía, como una preparación, como una prefiguración de lo que en el Nuevo Testamento Jesús iba a hacer al escogerse él mismo un pueblo. Vamos a mirar si es verdad que en el Antiguo Testamento Dios tenía la intención de escogerse a un pueblo. O vamos a ver si antes de Cristo todos los que creían en Yahvé eran ya parte del pueblo de Dios, o si en realidad ese pueblo era un pueblo concreto, visible, un pueblo especial, distinguido entre todos los otros pueblos de la tierra. Vamos a leer para eso entonces Éxodo capítulo 19, versículos del 3 al 7. Y vamos a ver si de verdad Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento quería escogerse un pueblo o no. Mario.
así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y como os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ha de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Gracias, Mario. Hermoso pasaje también muy claro, ¿cierto? ¿Tenía Dios la intención de escogerse un pueblo o no? ¿Sí o no? ¿Quería tener un pueblo como su propiedad personal? ¿Sí o no? ¿Es dueño Yahvé de toda la tierra? ¿Sí o no? Pero aún así quería tener un pueblo como su propia propiedad, ¿cierto? Valga la redundancia, valga la redundancia. Dios quería tener su propio pueblo. Es dueño de toda la tierra, es dueño de todo el universo, podríamos decir. Pero más aún quiso escogerse entre toda la tierra un solo pueblo. Y quiso constituir a ese pueblo su propiedad personal, para que fuera un pueblo santo, ¿cierto? Un pueblo de sacerdotes, es decir, un pueblo que viviera la única fe en el único Dios que existe, que es Yahvé. Un pueblo que fuera capaz de expresar a través de la santidad de su vida que hay un solo Dios. Un pueblo que fuera capaz de mostrar con su propia forma de vivir que ellos eran un pueblo escogido por Dios. Lo cual muestra entonces que Dios, por más que es dueño de toda la tierra, sí quería tener un solo pueblo escogido. ¿Por qué no escogió a los egipcios si ya Israel estaba viviendo allá, esclavizados, pero ya estaban en Egipto? ¿Por qué no incluyó en su pueblo a los egipcios y a los israelitas? ¿Por qué no escogió a los filisteos? ¿Por qué no escogió a los hititas, a los pereceos, a los jebuseos, a todos esos pueblos cananeos a los que Dios mismo, guiando a su pueblo, fue desalojando de sus tierras para que ese pueblo suyo, el pueblo de Israel, ocupara esas tierras a las que el mismo Dios llama la tierra prometida? ¿Por qué? Porque Dios sí se escogió un pueblo, porque Dios sí quería tener su propio pueblo. ¿Sí? ¿Se ve con claridad? ¿Seguros? No me espanten. Vamos a mirar entonces ya en el Nuevo Testamento qué hizo Jesús. Si solamente Jesús empezó a evangelizar, a hablar del reino de Dios, a acoger a todos para que entraran a ser parte de esa relación tan especial con Dios, de la que el mismo Jesús decía que era una relación tan especial porque él como hijo quería que todos nosotros también fuéramos hijos de Dios. Y vamos a ver si para hacerlo Jesús solamente predicó solo y les dijo a ellos: vayan ustedes también y prediquen cada uno por su cuenta lo que quiera, y aquí no hay que hacer una iglesia, aquí no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es escucharme a mí y después salir ustedes también a repetir lo que yo les he enseñado, cada uno por su cuenta. Vamos a ver si es así, o vamos a ver si también Jesús hizo algo adicional, y es que él mismo escogió a un grupo de personas. Y para eso vamos a leer Marcos 3, versículos del 13 al 15. Ermitaño. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, dio un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder, expulsar demonios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Los invitó a todos? No. ¿Y los mandó a todos? No. ¿Qué hizo? Llamó a los que él
A los que Él quiso. No a todos los que lo escucharon. A los que Él quiso. ¿Y les dio poderes a todos? No, solamente a esos 12 a los que Él había llamado. Y los nombró Él mismo apóstoles. Más adelante vamos a buscar la otra cita bíblica hermosísima en la que encontramos el pasaje hermoso también en el que Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, Él mismo los nombra apóstoles. ¿Cuántas tribus tenía el pueblo de Israel? ¿Cuántos escogidos tuvo Jesús en su grupo de apóstoles? 12. Entonces, Jesús no se tuvo que inventar nada. En el Antiguo Testamento ya estaba entonces la prefiguración, el anuncio, la profecía de lo que Jesús iba a hacer como cumplimiento del plan de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios sí tenía un pueblo escogido. En el Nuevo Testamento, partiendo de estos a los que Él llamó y que los llamó porque Él quiso, Jesús también se formó su propio pueblo, podríamos decir, su propia comunidad. Vamos a mirar entonces el pasaje, podríamos decir que es uno de los más atacados, más mal interpretados, más manipulados por los protestantes, que no quieren ver a Pedro como la base sobre la cual Jesús fundó su iglesia, sino que quieren ellos argumentar a su manera, sacar muchas ideas falsas para justificar que cada uno de ellos funda su propia iglesia y que a esa iglesia la llama iglesia de Jesús. Vamos a mirar en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19, el pasaje en el que Jesús funda su propia iglesia. ¿Y cómo lo hace entonces? Cuando después de haber llamado a los que quiso, cuando después de haberlos nombrado apóstoles, escoge a uno de ellos como la base, como el líder, como el pastor de su propia iglesia, de la iglesia de Jesús. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 13 para mirar allí la razón por la que Jesús vio la necesidad de crear su propia iglesia. ¿Quién nos hace el favor de leer Mateo 16 del 13 al 17, perdón? María Isabel. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Muchas gracias, María Isabel. Allí vemos entonces un contexto muy importante en torno al cual entendemos la razón por la que Jesús quiso fundar su propia iglesia. Ya nos está diciendo el evangelista San Mateo que en los tiempos de Jesús muchas personas diferentes de sus apóstoles y del mismo Jesús enseñaban cosas acerca de Jesús, pero enseñaban cosas diferentes, enseñaban cosas que no eran la verdad, enseñaban cosas que generaban mucha confusión, no enseñaban la verdad, enseñaban la opinión que cada uno de sus maestros tenía, y Jesús lo sabe, y por eso le dice a sus apóstoles: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué enseñan otros
de mí. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina que tienen los otros acerca de mí? ¿Y qué dicen los apóstoles? Perdón. En primer lugar, unos dicen que tú eres Juan Bautista, otros dicen que tú eres, y otros dicen que tú eres, y otros dicen que tú eres uno de los profetas. ¿Jesús era Juan Bautista? ¿Jesús era Jeremías? ¿Jesús era Elías? ¿Jesús era cualquier profeta por ahí? No. Todas esas enseñanzas, toda esa doctrina que todos esos grupos, que todos esos otros maestros, que todos esos falsos profetas enseñaban acerca de Jesús, eran mentiras, eran engaños, eran confusión, no era la verdad. En medio de todas esas cosas falsas que se enseñaban acerca de Jesús, es donde Jesús ve la necesidad de fundar una iglesia que no enseñe la mentira, sino que enseñe la verdad, y que por tanto sea columna y fundamento de la verdad, y funda su propia iglesia. Y para eso ya deja a un lado lo que los demás dicen de él, la confusión, la mentira, el engaño, la falsedad, y le pregunta a sus apóstoles, no le pregunta a Pedro, le pregunta a sus apóstoles: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién toma la iniciativa? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? ¿Una mentira? ¿Un error? ¿Un engaño? ¿Una falsedad? ¿Una tontería? No. ¿Qué dice Pedro ante la respuesta de Jesús? No para él, para todos sus apóstoles. Tú eres Pedro. Antes de eso, tú eres el Mesías, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, ¿eso es otra opinión más? Pedro, ¿eso es similar a lo que los demás están diciendo de mí? No. ¿Qué dice? Bienaventurado eres tú, Simón. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. Porque esto que me has dicho no te lo reveló la carne ni la sangre. A los demás, ¿quién les reveló que Jesús era Elías o Jeremías o Juan Bautista o uno de los profetas? La carne y la sangre. Pero en la declaración de fe de Pedro, en la profesión de fe de Pedro, ¿quién se lo reveló a él? El Padre. ¿Cierto que sí? ¿De dónde viene la verdad? Del Padre. ¿Sí se acuerdan cuando estábamos leyendo ahorita en Juan 16, del 12 al 15? ¿Quién le dio a Jesús lo que el Espíritu Santo después va a enseñar? El Padre. El Padre es el que se lo dio a Jesús, y el Espíritu Santo lo va a enseñar. ¿Por qué está entonces Jesús afirmando que esa profesión de fe de Pedro se la reveló a Pedro mismo el Padre? Porque la verdad viene del Padre. Jesús no fundó su propia verdad. Jesús no se inventó su propia verdad. Jesús no se dio la existencia a él mismo como Dios porque fue engendrado, no creado. Jesús desde toda la eternidad procede por haber sido engendrado, procede del Padre. Por tanto, es del Padre de donde procede la verdad. La fuente de la verdad es el Padre. ¿Sí me vamos a entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso es que Jesús está diciendo que esa declaración, que no es ya una mentira, un error, una falsedad, una opinión, sino que es la verdad, ha sido revelada a Pedro por el mismo Dios, por el mismo Dios Padre. Y entonces, hasta ahí los protestantes afirman que eso pasó así, ¿cierto? Pero después dice allí el relato que Jesús a continuación
le dice, no ya a todos, sino solamente a Pedro. La pregunta fue para todos, pero esta declaración de Jesús no es ya para todos, es para Pedro. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces los protestantes todos caen en esa mentira tan horrible de decir que Jesús dijo, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y para cambiar entonces el sentido, cambian la palabra Pedro, que significa piedra, y ya no le dicen que significa piedra, sino que significa roca o piedrita pequeñita. Entonces dicen, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso no aparece en la Biblia. No aparece en la Biblia que Jesús torció la mano y que empezó a señalarse a él mismo. No está en la Biblia la distinción entre piedra, roca o piedrita pequeña, porque vamos a saltarnos nosotros a Efesios capítulo 2, versículo 20, y vamos a ver si hay distinción entre Pedro como piedrita y Cristo como roca, así como lo dicen todos los pastores mentirosos. ¡Ay, Dios mío! Me caliento, me sacan los cartón ahora sí. Me sacan los González también. Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante. Del 20 al 22. ¿Quién nos hace el favor de leer? Vamos a ver si Jesús es roca o si Jesús es piedra. Del 20 al 22. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Muchas gracias, Jesús. ¿Qué dijeron de Jesús? ¿Que era roca? ¿Dijeron que Jesús era roca angular? No, Jesús es piedra. No hay distinción entonces en realidad entre piedra y roca. Todos los protestantes, todos, hasta los de acá de Rebor City, dicen que Jesús decía, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está en la Biblia ni que Jesús torció la mano y se señaló a él mismo, ni que hay una distinción entre roca y piedra, porque entonces si dicen ellos que Pedro es piedra, pero que Jesús es roca, ¿cómo dice el mismo San Pablo en Efesios 2, del 20 al 22, que Jesús es piedra angular? No roca angular, piedra angular. Entonces Pedro es piedrita y Jesús es roca. No, San Pablo está diciendo que Jesús es piedra. ¿Piedra qué? Angular. Y entonces dicen ellos, ¿cómo puede haber dos piedras? Si Jesús mismo es la piedra angular, ¿cómo dice la Iglesia Católica que es sobre Pedro, donde Jesús fundó su propia iglesia y que lo constituyó piedra? Le está quitando el lugar a Cristo. Y es que entonces no caen en la cuenta que San Pablo está comparando la iglesia con un edificio, y un edificio tiene solamente una sola piedra. No, tiene muchas piedras. Cristo mismo estableció a Pedro como la primera piedra sobre la cual está construida su iglesia. ¿Su iglesia de quién? ¿De Pedro? No, su iglesia de Cristo. Los apóstoles también son otras piedras
otras piedras que con Pedro están en la base, en el fundamento. Y Cristo es la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? En latín, la piedra angular se dice caput. Ese me está olvidando el latín a mí, vamos a ver, no sé qué la puse. Caput anguli, está en la siguiente página. En latín tiene mucho el sentido etimológico. La palabra piedra angular se dice caput anguli. Caput anguli es piedra angular. Y en las construcciones antiguas, la caput anguli, la piedra angular, no iba abajo, iba arriba. Cuando salgan ustedes de acá del salón, voy a pedirles que miren los arcos que están allí en el caminito que va para la iglesia, y van a ver que en esos arcos hay piedras. ¿Cuál es la única piedra que tiene ángulo? La que está arriba del arco. Hay dos ángulos, hay dos columnas de piedras. Hay dos líneas de piedras que están así unidas, ¿cierto? ¿Cuál es la única piedra que necesita tener ángulo? La piedra que sostiene a todas estas piedras y sin la cual se cae. ¿Cuál es esa piedra? La piedra que está en el centro del arco. Quitan esa piedra, a ver si se sostienen las otras. No se sostienen. Entonces, cuando Pablo está diciendo que Cristo es la piedra angular, no está diciendo que es la piedra que está en el fundamento, es la piedra que está arriba. Porque ya nosotros leíamos que esa piedra está bien trabada. Esa piedra es la que hace que las otras piedras estén bien trabadas. O sea, que estén bien sostenidas entre ellas mismas y que se eleve entonces el templo hasta formar el templo santo en el Señor. Entonces, Pedro es la primera piedra. Los apóstoles también son piedras de la base. Cristo, caput anguli, es la piedra que está arriba y que sostiene la construcción, sin la cual la construcción no se puede mantener, no se puede levantar. Voy a pedirles el favor que miren ahí al salir estos ángulos, arcos, para que miren cómo la única piedra que tiene que estar angulada según la estructura misma del arco para que sostenga el arco y no se caiga el resto de las piedras, es la piedra que está en la parte de arriba. Como esos arcos, las construcciones antiguas que se construían sobre piedra estaban también sostenidas por la última piedra. Si no estaba esa piedra y si no tenía el ángulo correcto, se caía la construcción. Mirando en programas así, en documentales muy interesantes de cómo se construyeron ciertas edificaciones en Perú, en Guatemala, en México, inclusive en Egipto, tenían el mismo principio. Son construcciones que han durado miles de años y no se han caído porque cada piedra ha estado ubicada en su lugar. Y de todas esas piedras hay al menos una que es la más importante. Además de las piedras de la base, por supuesto, hay una piedra que se encarga de sostener toda la construcción. Cristo es esa piedra. Cristo es la piedra capital. En latín, caput anguli significa también capital, es decir, la piedra que está en la cabeza. Cristo es la piedra principal, la piedra que está arriba. En latín, la palabra capital viene de capita, que es la cabeza. ¿Dónde tiene uno la cabeza? ¿En la panza? A lo mejor yo sí, ¿cierto? La cabeza está arriba. Caput, capiti, es la misma palabra en latín. La palabra piedra angular significa la piedra capital, la piedra que está arriba, la piedra que toma el lugar de la capiti, que es la cabeza. Luego no puede estar en los pies, no puede estar en los jarretes o en los juanetes,
no puede estar en los chamorros, tiene que estar arriba del cuerpo. La base está abajo, la cabeza está arriba. Cristo puso las bases, Él mismo es la cabeza. ¿Sí me van a entender? Entonces esa confusión es la que tienen los protestantes cuando dicen que Pedro no puede ser piedra, entonces es una piedrita. Y más adelante dice San Pablo que no solamente Pedro, que no solamente los apóstoles, que no solamente Cristo, sino todos nosotros somos también piedras. Todos nosotros somos piedras también. Somos piedras vivas que formamos ese edificio espiritual que se llama la iglesia. ¿Cómo sabemos nosotros que Pedro no se llamaba Pedro, sino que se llamaba de un nombre diferente? Ya Jesús está diciéndole primero en ese pasaje tan hermoso que acabamos de leer de Mateo 16, versículos del 13 al 19, le está diciendo a Pedro el nombre real de Pedro. Le está diciendo: bienaventurado eres, Simón. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 42, para que veamos cómo se llamaba Pedro en realidad. Y por qué Jesús en ese pasaje le cambió el nombre. Antes de nombrarlo piedra de su iglesia, antes de mostrarle la misión que le iba a dar en su iglesia, Jesús le cambió el nombre. Y en el momento en el que le cambió el nombre, Pedro todavía no sabía por qué o para qué Jesús le estaba cambiando el nombre. ¿Quién nos hace el favor de leer Juan capítulo 1, versículo 42? Alex. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado a Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Muchas gracias. Miren ustedes cómo Pedro no es el primer apóstol que Jesús llamó, que es otra mentira de los protestantes cuando dicen que cuando los evangelistas ponen el nombre de Pedro de primero es porque fue el primero que Jesús llamó, pero que Jesús no le dio un primado o una primacía o una autoridad a Pedro, sino que lo escogió de primero. Ese pasaje nos está mostrando que el primer apóstol al que Jesús, el primer apóstol que siguió a Jesús antes de ser apóstol, todavía apenas como discípulo, fue el hermano de Simón, que se llamaba Andrés. ¿Sí? O solamente en mi Biblia, porque me están mirando con cara de ¿what? El primer apóstol, el primer discípulo mejor de Cristo no fue Pedro, fue Andrés. Y Andrés es hermano de Simón, al que Jesús en el versículo 42 del capítulo 1 le cambia el nombre y le pone Pedro, que significa piedrita, piedra, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces Jesús apenas acaba de conocer a Simón, y viéndolo, nos leía Alex que se quedó mirándolo fijamente y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, como lo leíamos ahorita en Mateo 16, 18. Y le dice luego: tú te llamarás Kefas, en arameo. Tú te llamarás Kefas. Jesús hablaba en arameo, y por eso le dice en arameo a Simón: te llamarás Kefas, que significa piedra. No entendió por qué todavía Pedro, pero ya tomó el nombre hasta el punto que de ahí en adelante el Nuevo Testamento llama a Pedro no ya Simón, lo llama Pedro o Kefas, ¿cierto? Tomando la palabra en arameo.
Hay uno de los diálogos, uno de los debates mejor que el padre Luis Toro hace con este pastor de apellido Ramírez. ¿Cómo es que se llama? Ramírez, no. Gutiérrez, gracias a don José Luis. ¿Y cómo es que se llama el pastor? Eduardo Gutiérrez. Y cuando el padre Luis Toro está explicando por qué la iglesia de Cristo es la iglesia católica y se está refiriendo tanto a Mateo 16, 18, así también como a Juan 1, 42, dice entonces don Eduardo Gutiérrez que ellos como evangélicos, como cristianos evangélicos, entre comillas, porque ni son cristianos ni son evangélicos, son protestantes, no reconocen ese cambio del nombre que le hizo Jesús a Pedro, porque no fue el único al que le puso un apodo. Habla de Santiago y de Juan y del apodo que le puso Jesús a ellos como hijos del trueno. Y entonces dice, ¿cómo es que se llama? Gracias, Eduardo Gutiérrez dice, si pusiéramos atención al cambio de nombre que le hizo, al apodo mejor, dice él, que Jesús le puso a Pedro, tendríamos también entonces que atender al cambio, al apodo, perdón, que le puso a Santiago y a Juan como hijos del trueno. Pero es que Jesús se lo puso como apodo, pero ya nunca más volvió a referirse a ellos como hijos del trueno. Ya los llamaba por su propio nombre. Lo de ellos sí fue un apodo, un sobrenombre, un alias, un nickname. Tú muy gringo yo, ¿cierto? Pero a Pedro, el nombre que le pone, no se lo pone como un apodo o como un sobrenombre. Le cambia el nombre. Y ya no lo llaman más Simón, lo llaman Pedro, lo llaman Cefas. Esa es una de las mentiras que este pastor Eduardo Gutiérrez utiliza pues en su debate en contra del padre Luis Toro para negar que la iglesia de Jesús es la iglesia en la que Pedro es la piedra. Volvemos al pasaje de Mateo 16, versículos del 18 en adelante, para mirar entonces cómo la Biblia no dice que Jesús torció la mano, sino que estaba hablando con el que antes se llamaba Simón, y desde ese momento, con claridad, se llama Pedro. Y digo que desde ese momento con claridad, porque desde el principio, desde que lo encontró Jesús por primera vez, ya le cambió su nombre. Pero ahí, cuando ya le habló de la misión, lo hizo de forma clara. Vamos a suponer que Jesús sí torció la mano, pues, ¿cierto? Y que Jesús sí dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa mentira se cae cuando uno sigue leyendo el pasaje y cuando uno encuentra que Jesús no se dio las llaves a sí mismo, sino que se las dio a ese del que estaba diciendo que era la piedra de su iglesia. A ti, no a mí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús no dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia, a mí me daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que yo ate quedará atado en los cielos, y lo que yo desate quedará desatado en los cielos. No. ¿Qué dice Jesús? Leámoslo juntos, por favor. Mateo 16, versículos del 18 en adelante, para que miren ustedes cómo los pastorcitos mentirosos de acá de Lenore City y todos los demás del mundo enseñan esta barbaridad y esa mentira. Ni Jesús torció la mano, ni se dio a sí mismo las llaves, ni se dio a sí mismo el poder de atar y desatar, porque ya lo tenía, ¿cierto? Como Dios. Vamos a ver. Entonces dice, yo a mi vez, estoy en el versículo 18, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Y ya Juan 1:42 nos decía que significaba Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia. Cuando hablamos de este tema también en la emisora, me gusta aclarar que Jesús no decía mis iglesias, ni decía 1000 iglesias, ni decía una iglesia cualquiera, pues, ¿no? Una iglesia, no. Mi iglesia, la iglesia mía. Como dice el Padre Luis Toro, la iglesia mía de yo. Para que sea más claro, pues, ¿cierto? No dice 1000 iglesias, no dice mis iglesias, no dice una iglesia, mi iglesia. Y está diciéndole entonces a Pedro que esa iglesia que Jesús va a fundar, que no es la iglesia de Pedro, sino que la iglesia de Jesús no va a ser vencida, no va a ser derrotada, no va a ser destruida por las puertas del infierno, por ningún protestante, por ningún pastor, por ningún gobierno, por ningún tirano, por ninguna ideología, por el pecado de ningún papa, ni de ningún sacerdote. Las puertas del infierno, el poder del infierno no prevalecerá contra mi iglesia, la iglesia mía de yo, como dice el Padre Luis Toro, refiriéndose a la iglesia de Cristo. Entonces el versículo 19 está mostrando, a quien Jesús le dio las llaves, a ti. ¿Quién es ese ti? Pedro, ¿cierto que sí? A ti te daré las llaves. Jesús no dice, a mí le daré las llaves. A ti te daré las llaves. ¿Las llaves de qué? ¿Del carro? ¿De la caja fuerte donde guardan los diezmos? ¿Las llaves del jet privado? No. ¿Las llaves del reino de los pastores? No. ¿De los testigos de Jehová? ¿Del reino de los cielos? ¿Y para qué se la da? Para que lo que ate en la tierra sea atado en el cielo, para que lo que desate en la tierra sea desatado en el cielo. Las llaves vienen siendo la autoridad. Gracias, don José Luis. Y por eso vamos a mirar rápidamente Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22, para ver cómo otra vez Jesús no se inventó nada. Jesús no se tuvo que inventar nada. Ya todo estaba escrito. Jesús lo único que hizo fue darle cumplimiento. Isaías 22, del 20 al 22. ¿Quién nos hace el favor de leer ese pasaje? 22 del 20 al 22. Isaías 22, 20 al 22. Tome más café que vamos hasta las 11. Ya estoy. Isaías 22, 20 al 22. Brenda, te paraste, pero por el sueño y te tocó leer, mujer. 22, 20. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente. Y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Colgarán allí todo lo que dé valor de la familia de su padre, sus hijos y nietos, todos los utensilios pequeños, desde las copas hasta los
Gracias, Brenda. Como ven allí entonces, Jesús no se tuvo que inventar nada. Lo mismo que está diciendo Isaías, que se le confirió como poder a Eliakim, así también lo está comunicando en el pueblo de Jesús, en el pueblo de Dios, lo está comunicando Jesús a su administrador, a su capataz, a su manager, podríamos decir, al segundo al mando que él mismo ha establecido como cabeza de su iglesia, como cabeza visible de su iglesia. También a Eliakim le han dado entonces el poder de atar y de desatar. Y es un anuncio, es una profecía, es una promesa, es una prefiguración de lo que después Jesús va a cumplir cuando a Pedro le diga: a ti, no a mí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué? Cuando el Papa San Dámaso primero dijo que los 73 libros de la Sagrada Escritura eran palabra de Dios, ¿por qué el mundo creyó? Porque el Papa, como sucesor de Pedro, tenía el poder de atar y de desatar. ¿Y ustedes saben cómo se llama eso en la iglesia? ¿La qué? No. Primacía unida a un poder que los protestantes dicen que solamente tiene la Biblia, pero resulta que la Biblia tiene ese poder porque lo heredó, podríamos decir, lo tomó de que Jesús le dio a Pedro. Infalibilidad. ¿Será que se equivocó San Dámaso cuando dijo que 73 libros de la Biblia eran palabra de Dios? No se equivocó, porque Cristo le había dado a Pedro, del que San Dámaso es sucesor, el poder de atar y de desatar. Lo que le está confiriendo Jesús a Pedro en este pasaje es la infalibilidad, es decir, el carácter sagrado de certeza que nos enseña que cuando Pedro ejerce su misión como pastor de la iglesia, no se puede equivocar, no comete errores, ni en doctrina, ni en fe, ni en moral. La infalibilidad de San Dámaso primero, como sucesor de San Pedro, es lo que respalda, lo que fundamenta, lo que garantiza la infalibilidad de la palabra de Dios, porque hasta ese momento nadie había dicho que esto era palabra de Dios, y que esta palabra de Dios se componía de ¿cuántos libros? De 73. Y tuvo tanto poder, tuvo tanta autoridad, fue tan clara la garantía infalible del Papa San Dámaso I al definir que la Biblia es infalible porque es palabra de Dios, que hasta los protestantes mismos se lo creyeron. Y ellos mismos, ¿qué es lo que enseñan? Esto es palabra de Dios. ¿Y quién te lo dijo, pastorcito? La Iglesia Católica. La infalibilidad de las Sagradas Escrituras no viene de Dios, viene de la infalibilidad que Dios le concedió a su iglesia, a alguien especial dentro de la iglesia, que es Pedro, que no se quedó en Pedro, sino que ha seguido en sus sucesores. ¿Sí me hago entender? ¿O sonó como herejía? Para que me apedreen los protestantes, sobre todo. La palabra de Dios es infalible porque el poder de ser definida como palabra de Dios lo tuvo aquel a quien le dijo Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y vamos a terminar entonces con el pasaje de Apocalipsis 3:7 para mirar por qué Jesús le está dando llaves a Pedro. ¿Quién es Jesús, pues? ¿Qué se creyó este Jesús que le está dando las llaves del reino de los cielos a Pedro? ¿Quién tenía las llaves y quién tenía ese poder que ahorita le está confiando a Pedro? Vamos a ver. Apocalipsis 3:7.
Si Él cierra, nadie puede abrir. Gracias, María. ¿Quién es el veraz? ¿Qué es veraz? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Decíamos Cristo. Y Cristo, que tiene el poder de abrir y de cerrar, ¿a quién le está confiando ese poder? A Pedro. Jesús es el que tiene ese poder. Jesús como Dios es infalible, pero ese poder divino, imagínense ustedes, ese poder divino, Jesús se lo está confiando a un simple mortal, a un simple ser humano, y le está diciendo: lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Es mi poder, pero te lo entrego a ti, te lo confío a ti. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ese poder no es de Pedro, ese poder es de Cristo como Dios. Y Cristo como Dios se lo confía, se lo entrega, se lo da como regalo especial a Pedro para que lo ejerza en la iglesia de Cristo, en la iglesia personal, en el pueblo personal de Jesús. ¿Sí vamos a entender? ¿Sí? Entonces, esa acción tan importante en la que Jesús no se entrega a sí mismo las llaves y el poder de la infalibilidad a sí mismo, sino que se lo entrega a Pedro, está ya anunciada, profetizada en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 22, versículos del 20 al 22, y el sentido mismo de esa acción está planificada al final ya de la Sagrada Escritura, cuando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, vemos que ese poder, las llaves mismas, el poseer el reino de los cielos y el ejercer la autoridad en el reino de los cielos, no estaba en Pedro antes, estaba en Cristo. Pero Cristo se lo confió al pastor William, no, al pastor Mario, no aquí a Mario está bien, al pastor Alfonso, no, a Pedro. Puras pedradas, ¿sí? Bueno, pedradas sobre el tema de la piedra. Muy bien, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa allí. Vamos a seguir entonces avanzando en la siguiente catequesis, que va a ser ¿para cuándo? ¿De hoy en 15? Hoy estamos a como, va a ser adoración nocturna si Dios quiere. ¿Podrán dentro de 8 días? Sí, el otro sábado podrán, si Dios quiere, para que terminemos este tema de la iglesia, si Dios permite. ¿Sí? Levanten la mano los que sí. Porque después quedamos como en las elecciones, después nadie vota por mí. Bueno, aquí los espero entonces, ¿eh? Ya quedaron en la foto ahí. Como dice el padre Luis Toro, tómenle la foto, ahí le tomaron la foto ya para que no se dañen. Bueno, vamos a ponernos de pie para terminar con la oración. Padre Santísima, a ti que eres la persona que más cumplió la voluntad de Dios, aquella en la que antes de Cristo el Padre, el mismo Jesús y el Espíritu Santo tuvieron su complacencia, a ti queremos entregarte el inicio de este ministerio. Tú fuiste la primera evangelizadora, tú fuiste la primera en llevar a Cristo no solamente en tu seno, también en tu corazón, en tus labios, en tu vida. Gracias a tu testimonio, a tu santidad, es que Isabel y aún la criatura que estaba en su seno, Juan, saltaron de gozo, llenos del Espíritu Santo. A ti queremos pedirte que te conviertas para nosotros en canal que nos comunique el Espíritu Santo, que permanezcas con nosotros, que nos enseñes la verdad, que nos transmitas también tú como evangelizadora, como madre y maestra, la verdad, y que nosotros, poniendo nuestros ojos en ti, como discípula, como creyente, como seguidora del Señor, tengamos la dignidad y portemos con dignidad este regalo tan especial del Señor, de ser parte de la única iglesia que fundó tu Hijo Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Un aplauso muy grande para el Señor, pues, que nos ha dado esta posibilidad de estar meditando a su santa palabra. Y gracias por la invitación y nos veremos entonces aquí para ayuda del Señor el otro sábado, a la misma hora.